Bienvenidos a Frilo, el primer podcast en español para todos los que soñamos con la libertad de ser independientes, de alcanzar nuestras propias metas y lograrlo con nuestro propio tiempo, nuestras reglas, nuestro sello. Este es un podcast hecho por Wix en coproducción con Naranja Media, en el que sabemos que una herramienta, una idea o un método puede hacer toda la diferencia en la vida freelancer. Y por eso salimos con la misión de hablar con las personas que ya se han convertido en freelancers exitosos para lograr destilar los mejores aprendizajes de sus historias. Para el episodio de hoy nos sentamos a conversar con una mujer súper inspiradora, empresaria y sobre todo independiente, que desde sus orígenes siempre supo que su camino como profesional estaba en esa independencia, así como le pasa a un frilo. Bienvenidos al camino que tuvo que recorrer una persona que empezó en la industria textil y terminó hoy representando a Wix en Colombia. Hola, soy Mariana González, soy experta en Colombia y representante de Wix. Soy emprendedora por naturaleza, puedo decir que desde el colegio, cuando me regañaban por vender dulces y por vender dibujos y por vender un poco más de lo que tocaba en el colegio. Y cuando crecí, digamos que crecí en una empresa, en una familia, de emprendedores. Mi papá abogado, pero siempre con su firma de abogados, y mi mamá tenía como negocios de ropa para niños. Desde chiquita la acompañaba de un lado al otro en el carro, recogiendo, llevando, y me di cuenta como que el emprendedor hacía un poco de todo. Y ese tema me empezó a gustar. Es por eso que decidió estudiar administración de empresas, porque tenía muy claro que quería ser ella quien dirigiera su propia empresa. Pero para cumplir con ese propósito igual tenía que entender cómo funcionaba una empresa por dentro. Por eso los 6 primeros años de su vida profesional trabajó para multinacionales que le enseñaron mucho de cómo funciona una organización, pero sobre todo le sirvió para entender algo muy importante. Había algo que no me gustaba y creo que era eso de no poder ser mi propio jefe. Tengo que decir que creo que parte de mi personalidad está en lograr esa independencia y esa flexibilidad que de alguna manera tenemos los emprendedores, pero que a la vez, si no es bien manejada, pues es terrible. Cuando vuelvo y veo un poco ese ejemplo de mi mamá que les contaba al principio de su propia empresa, me entró la idea loca de que yo tenía unos ahorros y decidí retirar literalmente todos mis ahorros de pensiones voluntarias para meterle la plata al negocio de mi mamá. Antes de seguir, quiero que dejemos algo claro. Mariana se refiere a sí misma como una emprendedora y personalmente me encanta la idea de que un frilo sea igual a un emprendedor. Porque si no, díganme ustedes si estar solo frente a un computador, haciendo todo lo posible para que salgan más clientes en nuestra bandeja de entrada, pues ¿no es algo que comparten tanto los emprendedores como los freelancers? A la larga, los dos tenemos un producto o un servicio que ofrecer, estamos buscando crecer nuestros negocios y buscamos que nos empiecen a conocer pronto. Al final, los dos estamos entendiendo el mismo camino. Y pues bien, con esa esencia de emprendedora, Mariana decide invertir en el negocio de su mamá. Digamos que esa plata nos permitía pasar de un local pequeño que teníamos en el 85 con 12 a poder estar en un local propio en un centro comercial. Y esto nos llevó a tener pues muchas más responsabilidades, digámoslo así, en temas de arriendo, de nómina, un montón de cosas que a la vez también nos traían muchas más ventas y nos traían mucha más satisfacción. Ahí empezamos a crecer y nos empezó a ir súper bien, a tal punto, ¿verdad?, que recuperamos la inversión, esa primera inversión inicial de ese ángel inversionista que fui yo misma, y nos empezó a ir tan bien que ya nos daba para abrir un segundo local. Y aquí fue cuando por segunda vez abrimos Unicentro, esperando que Unicentro fuera el éxito total. ¿Qué pasó en ese año? En ese año, recuerdo bien, fue hacia el año 2008, llegaron marcas poderosas, multinacionales, que llegaban con una estrategia de precios brutal y sobre todo con el tema de la pronta moda, que nos llevaba a no poder competir tan rápidamente como ellos. No podíamos diseñar tan rápido, nos empezamos a quedar seguramente sin stock en algunas tallas. Fue un aprendizaje brutal. Esto empezó a ser, digamos, el acabose de la empresa. Fue brutal y aquí viene la primera lección. Uno debe mirar muy bien cómo en ese punto en donde tus gastos o tus costos fijos empiezan a incrementar de una manera exponencial, pero tus ingresos no de la misma manera, tienes que saber que primero hay que gatear, caminar y después correr. Y esa ansiedad de querer crecer tan rápido
nos llevó a quebrar. Aquí viene la historia triste, en donde cerramos. Imagínate lo que eso implicaba familiarmente. Tocó meter plata, tocó pedir plata para poder liquidar, para poder cerrar. Lo triste de la historia es que, pues bueno, yo tengo que decidir. En esa época tenía 24 años y ya había quebrado. Entonces tenía que decidir qué hacer. Me tocaba emplearme. Mi hoja de vida todavía estaba por delante. Mi mamá se redujo a su local inicial y volvió a empezar en lo que ella estaba, con la madurez que te enseña también una persona mayor de decir, no pasa nada, nos equivocamos, vuelvo al inicio, yo sigo acá y sigue tu camino. Entonces ahí decido emplearme nuevamente por segunda vez y me voy a trabajar justamente con el grupo Inditex, que era mi competencia en ese momento, los monstruos del momento. Con el conocimiento que había adquirido alrededor del negocio de la ropa, Mariana empezó a trabajar como gerente comercial de una de las marcas que había sido su competencia. Y claro, era la oportunidad para pensar, aprender y pues de disfrutar la estabilidad de un sueldo fijo. El hecho es que a sus 24 años ya había quebrado y había rescatado lecciones muy importantes. Primero, ir despacio, luego entender muy bien cuánto cuesta hacer su trabajo versus los ingresos que estaba teniendo. Y claro, ahora trabajando para una empresa de ese tamaño, entendía también que hay que medir. Si tú no te pones metas, si no tienes claro cuánto voy a vender este año, cuánto vende mi competencia, yo cuánto más puedo vender, y te encargas de vivir el día a día, sí, chévere, hoy tengo con qué pagar la nómina, mañana miraremos con qué voy a pagar el arriendo, no vas a crecer. Entonces siempre va a haber métricas. Cuánto vendo, cuánto rota el producto, cuánto tengo de inventario, cuáles son mis costos fijos, siempre medir. Y de esa manera vas a lograr tener una base sólida para poder tomar decisiones a futuro. Con ese aprendizaje, ya luego me caso y la vida me da una hija divina, y vuelve el dilema, ser empleado con hijos. Dilema número 2, razón por la cual muchos emprendedores también dan el paso al emprendimiento. Y ahí es donde hoy en día vemos muchas personas que venden en Instagram y de repente mientras su bebé está dormido entonces hacen ponqués y de ahí en adelante van tratando de crecer un negocio. Y ese fue mi caso. Ahí eso fue el impulso para renunciar y volver a seguir con mi segundo emprendimiento. ¿Qué pasó ahí? Mi esposo tenía una empresa, en su momento se llamaba Checa, solamente Checa, se encargaba de vender material promocional para empresas grandes, entre esas ProColombia, laboratorios grandes y demás. Y era un concepto muy lindo porque era a través de productos textiles poder vender merchandising, o sea, merchandising textil, pero con diseño. No era el merchandising chino, sino era un merchandising, digamos, muy bonito. Una de las cuentas, que era ProColombia, nos pidió que hiciéramos una campaña, que era en ese momento toda la parte de realismo mágico, de Colombia Realismo Mágico. Y nosotros teníamos muy buenas diseñadoras gráficas, freelance, que trabajaban por fuera. Y decidimos involucrar a esas freelance como parte del equipo de Checa. Volvieron a hacer nómina de parte nuestra y empezamos a crecer, llegando a tener un taller incluso de 25 costureras a nuestro cargo en una casa de 2 pisos. Empezamos a crecer, a facturar muy bien, y descubrimos una fortaleza de Checa y era el diseño gráfico. Entonces, hasta este punto, Mariana empezaba a crecer su negocio y eso hacía que se pareciera cada vez más a una empresa con una cadena productiva. Esa idea de independiente y de frilo empezaba a escalarse y cuando eso pasa, pues se necesita un equipo. Pero cuando el diseño gráfico se empieza a volver protagonista de nuevo, Mariana entendió que debía cambiar. Empezamos a crecer y en ese momento, ¿qué necesitábamos? Una página web. Ahí fue cuando descubro Wix por primera vez en mi vida. Y empiezo a diseñar la página yo misma y me pareció súper fácil. Le dije a las diseñadoras que trabajaban conmigo, es hora de tener nuestra página web, porque qué horror, cómo vamos a llegar a venderle a nuevos clientes y no tenerla. Y empezamos a diseñar nuestra página, y ahí dije, ¿por qué no ponemos dentro de los servicios no solo merchandising textil, sino diseño gráfico? Creo que ahí podemos tener un gran equipo con ustedes. Y para mí eso era genial porque tú sabes que, digamos, en el tema de costos, cuando tú tienes un equipo de confección y tienes unos costos fijos como un arriendo y demás,
Eso nos llevaba a tener unos grandes costos fijos, mientras que si vendíamos servicios como diseño gráfico, pues nuestro margen era mucho mayor. Estábamos hablando de márgenes de contribución superiores al 80-90%, obviamente, porque son servicios. Y para mí daba lo mismo tenerla a ella en un computador diseñando cualquier cosa que haciendo una propuesta también de merchandising textil. A raíz de eso, dividimos Checa en 2 divisiones: Checa Textil, Checa Design. Checa Design se encarga de toda la parte de diseño gráfico a través de ellas. Situaciones de la vida. Vuelve y pasa nuevamente. La parte de Checa Textil se nos empezó a crecer un montón, a tal punto que teníamos que producir muchísimas unidades porque empezamos a tener clientes muy, muy importantes, como por ejemplo Cencosud, que necesitaban grandes volúmenes. Y nosotros éramos un taller de 25 personas. Entonces, de alguna manera, teníamos que subcontratar el resto de lo que no alcanzábamos a producir con satélites. Y cuando no podíamos controlar la producción, empezábamos a quedarle mal al cliente en términos de tiempos. Ahí fue cuando tuvimos que hacer un pare y decir, esta parte de merchandising textil no nos está cuadrando la fórmula. Como afortunadamente en la primera experiencia habíamos aprendido que debes gatear, caminar, correr, este fue el punto para darnos cuenta que si seguíamos íbamos al abismo. Entonces decidimos parar esa parte y continuamos con Checa Design únicamente. Servicios, rentabilidad. Mi equipo de 2 diseñadoras funcionaba perfecto. Esta historia, entre muchas otras cosas, es la de una persona que sabe escuchar muy bien. Incluso si pueden, deberían escribir esto gigante en una pared. Escuchar muy bien. Porque si algo sabe hacer Mariana es responder a lo que su negocio le está diciendo. Y eso es súper importante, porque tener los ojos muy abiertos y mutar rápido a lo que se empieza a parecer a la mejor manera de hacer negocio ha sido tal vez el secreto del éxito de Mariana. Entonces, creo que fue una decisión inteligente. Fue dura porque obviamente con el corazón uno quisiera seguir, y más cuando miras el portafolio de clientes que habíamos alcanzado, uno dice, wow, le estaba vendiendo unas multinacionales enormes, pero vivíamos más tranquilos, teniendo un producto rentable de servicio que nos pagaba perfectamente los costos fijos, nos daba un sueldo y todo funcionaba bien. Entonces seguimos con la parte de diseño gráfico, seguimos ofreciendo toda la parte de diseño de logos, tarjetas de presentación, y a raíz de que ya había tenido esa experiencia con Wix, dije, bueno, ¿qué tal si ofrecemos diseños de páginas web? Eso fue en el año 2016. Y comenzamos a ofrecer páginas web. No me acuerdo y no sé cómo, porque creo que los planetas se alinean en algún momento. En algún momento sale una convocatoria de Wix buscando agencias, en ese momento con exclusividad, una agencia que fuera su partner en Colombia para buscar un embajador de marca en Colombia y los representara. La convocatoria se hacía directamente desde San Francisco. Yo, muy entusiasta, decidí llenar el formulario y dije, bueno, de pronto, pero pues no tenía mucha esperanza que podía ganar. Un par de días después programan una entrevista, luego otra va y viene, terminé en entrevista con Nueva York por videoconferencia y no sé cómo nos dieron, o pues me dieron el título de embajadora de Wix en Colombia. Eso fue a finales del año 2016. Eso fue genial para nosotros como Checa. Fue un paso importante porque, lógico, tú eres una pyme chiquita, sin mayores cosas, y de repente tener el respaldo de una multinacional grande como lo es Wix, tanto para la agencia como para mí en mi hoja de vida, o llámalo como quieras, era un respaldo enorme. Ahí tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, a una de las sedes de Wix, y tener un congreso global con partes de personas de Japón, de Europa, de Estados Unidos, y darme cuenta de la dimensión de lo que había detrás de todo este tema digital. Me encantó. A raíz de ahí, pues me di cuenta que tenía que capacitarme más, porque uno, y aquí creo que es otra lección para los emprendedores, es nunca debe estar quieto. Lo que antes era válido hace 5 años, hoy ya seguramente no lo es. Y aquí es cuando empiezo a meterme en todo este tema de mercadeo digital y a empezar a entender y a capacitarme, a meterme en cursos y aprender de qué se trataba todo esto.
Mariana entendió una nueva manera de construir un servicio usando a Wix como un aliado. Bastaba con su equipo de 2 diseñadoras, su talento y la versatilidad de Wix como plataforma y ahora como aliada, porque le brindaba todas las herramientas para entender las nuevas tendencias, para dónde iba el mercado y todo el conocimiento necesario para crecer esta nueva rama de su negocio. Ahí entendí que todas las empresas iban a necesitar una página web como estrategia. Llámese, o sea, yo siempre he hablado, una página web es una tarjeta de presentación. O si tú vas a una reunión, hoy en día no pasa nada, pero si no entregas tu tarjeta de presentación, quedas mal. Una marca que no tenga una página web queda mal, no existe, no está para nadie. Entonces, 2 cosas interesantes. Uno, era un servicio que iba a tener mucho potencial porque se estaba desarrollando hasta ahora un poco este tema de páginas web en Colombia. Y 2, pues constituir mi página web de manera única también iba a ser importante. Empezamos a ofrecer este servicio a comienzos del año 2017 y cuando miramos al cierre del 2017 el portafolio, prácticamente casi el 80% de nuestras ventas era página web y el resto era diseño gráfico. ¿Qué pasó? La vida nos fue reinventando. Entonces, si bien seguimos ofreciendo servicios de diseño gráfico, ya no eran tan importantes como lo fueron hace 2 años, mira la rapidez cómo van las cosas, sino ahora era mucho más importante todo el tema de páginas web. A partir de ahí también tengo que tomar decisiones. Las que eran empleadas mías pasan a ser freelance y empiezo a buscar yo freelance especializados en diferentes sectores para todo el tema de diseño general. Entonces hay freelance especializadas en el sector de laboratorios, hay freelance especializadas en toda la parte de comercio, hay freelance especializadas en retail y a ellos les ofrecemos un paquete completo, tanto de diseño gráfico como de páginas web especializado. Y quietos ahí, porque este punto es muy importante por muchas razones. Lo primero es que Checa, en cabeza de Mariana, entendió que los freelancers son la mejor solución para su estructura de empresa, por la diversidad de especialidades, la facilidad de concretar equipos por proyectos y por la versatilidad de un gigantesco portafolio que le ofrecen sus freelancers. Pero lo interesante es que, como Checa, hay muchas empresas que entienden cada vez más el valor de la agilidad y la frescura de los freelancers. Y esa, mis queridos amigos, es una apuesta que ocurre en todo el mundo, y tanto para las empresas como para los freelos, la oportunidad es inmensa. Como consejo a los freelance, y es algo pues que veníamos hablando ahora, y es los freelance muchas veces no se saben vender ellos mismos, o sea, son personas con talentos enormes y gigantescos, pero te digo que me cuesta conseguirlos como empresa. Entonces, digamos que si bien todos crean su portafolio en Behance o tienen sus páginas web de alguna manera, deben ser también más comerciales. O sea, dentro del segmento de freelance hay una oportunidad gigantesca que yo creo que supe consolidarla como un núcleo que te agrupa freelance para trabajos, y las empresas, pues lo que he querido es que encuentren en Checa una opción o un lugar en donde al final puedes tener un entregable como una página web o algún diseño gráfico especializado y mucho más rápido también que el resto de agencias grandes. Ese consejo es claro. No basta con tener un portafolio muy bien armado y tener todo el talento del mundo. Si no aprendemos a hacer el suficiente ruido para que nos escuchen, pues entonces nadie va a saber de nosotros. Y aquí, por ejemplo, tener un sitio web se vuelve tan relevante porque hoy en día existe un megáfono enorme de apellido digital donde posicionarse en los buscadores, o más bien hacer eso llamado SEO, puede ser una herramienta de divulgación ganadora para que empresas como Checa o cualquier otra persona que necesite nuestros servicios como freelos nos encuentren. Incluso para entender esto mejor pueden buscar 12 consejos de SEO para impulsar tu página web de Wix y van a encontrar nuestro blog donde se aplica esto que les digo. La conversación con Mariana fue una ráfaga de consejos y de aprendizajes. Por eso terminó con algunos de esos tips que casi que deberíamos anotarlos en la portada de nuestras agendas. Hay varios puntos, digamos, entender la diferencia entre crecer y la diferencia entre escalar. Es diferente. Y lo voy a hacer con el ejemplo que hablábamos en un inicio de gatear, caminar, correr. Cuando yo estoy creciendo mi empresa, empiezo de una base, empiezo a ofrecer más productos, empiezo a ofrecer más servicios, por lo tanto empiezo a generar más ingresos. No necesariamente mi empresa es escalable todavía. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos humanos, porque todavía yo como freelo soy quien hace todo. Entonces tengo que facturar, tengo que atender al cliente, tengo que vender, tengo que todo.
y todavía no tengo un soporte para hacerlo grande. Entonces, primero es entender eso, y con el crecimiento van varios puntos. Uno, y más importante, es entender sus gastos fijos y sus costos variables. Son dos cosas diferentes. Es decir, sus gastos fijos, lógicamente, puede trabajar en la sala de su casa o puede tener un lugar arrendado, súmelo. Sus variables son todos esos que varían, como su nombre lo dice, de acuerdo a el proyecto que esté realizando. Y sea muy crudo con esos números para tenerlos claritos y no facturar o vender por debajo de eso, porque uno le tiene mucho amor a sus proyectos, y más cuando es freelance y uno dice, wow, esto no lo hace nadie, ni lo hace tan rápido como yo, es increíble, y se lo vendo a tanto. Y a veces cobras menos de lo que vale tu trabajo, o cobras mucho más. También hay otro tema, y es, hoy en día lo ves con el tema de diseños del logo. No sé si lo has visto, es tremendo. Lo que antes era, hace 10 años, eran las agencias quienes hacían los logos y podían cobrar por los logos mucha plata. Hoy lo hacen gratis, o sea, empezando por Wix. Tiene una opción de Wix Logo en donde pagas 0 y puedes tener opciones de logo. Entonces es difícil lograr ese balance entre las dos cosas, pero mi punto va a que si esa persona sabe realmente cuáles son sus costos, compara un poco con el mercado en que está. Y acá, pues mira, en el caso del logo es tremendo, porque vas a encontrar desde free, 0, hasta 30 millones de pesos, 40, 50. Entonces es un abanico tan amplio de posibilidades que dices, ¿dónde me paro yo? Entonces cuando eso pase, pues tienes que ver, digamos, con los más parecidos a ti en el mercado, cuánto debes cobrar. Rodéate bien, ten a alguien de soporte, que no todo dependa de ti. No te trates de ganar todo. A veces es más inteligente hacer un negocio por menos, pero hacer más. Sí, yo creo que esa es la conclusión. Llegamos a la parte en la que recordamos algunos de los aprendizajes más importantes del episodio y que se pueden poner en acción ya mismo. Entonces, lápiz y papel. 1. Recordá que hay que empezar por gatear, luego caminar y después correr. Todo a su tiempo, sin afanes y entendiendo muy bien el momento de su negocio. 2. Medir y si no sabes qué más hacer, seguí midiendo. Es muy importante que todo lo que hagas tenga un indicador o una meta. 3. Entendé muy bien cuáles son tus gastos y sobre todo tenés que ser muy crudo para tener muy claro cuánto debes cobrar. 4. Un sitio web es muy importante, es tu carta de presentación y hace que tu negocio se vea grande y además que tus clientes te encuentren y encuentren la información que están buscando. 5. Escucha muy bien tu negocio y presta mucha atención, porque iterar rápido y oportunamente puede garantizar tu éxito como freelancer. El mundo cambia y vos tenés que ir igual de rápido. Y listo, con eso termina este episodio de Freelo. Queremos darle las gracias a Mariana porque es una crack y un gran ejemplo de ser freelo y emprendedora. Si les gustó lo que escucharon, la mejor forma de contárnoslo es suscribiéndose a nuestro canal, en donde sea que estén escuchando este podcast, y dejando una reseña en Apple Podcast. Eso, la verdad, nos ayuda a que este contenido llegue a más personas como vos y podamos seguir construyendo las herramientas para ser el mejor freelo de Latinoamérica. Yo soy Maru Lombardo, hasta la próxima.